Buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga. Qué alegría poder ingresar a la intimidad de su hogar una vez más. Hoy queremos agradecerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por darnos este privilegio tan hermoso de poder compartir la bendita palabra del Señor. Voy a invitarle a que allá en su casita, o donde quiera que usted nos pueda ver en esta noche, y hasta donde pueda llegar nuestra voz, podamos inclinar nuestro rostro y nos presentemos delante del Señor. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos este privilegio tan hermoso de poder compartir tu palabra, Señor. Te suplicamos que nos envíes una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, para poder conocer y tener revelación de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy quisiéramos platicar con usted de acuerdo a lo que hemos estado conversando los días viernes. Hemos estado platicando, mis amados hermanos, de los 5 ministerios. Hemos hablado ya del ministerio pastoral, hemos hablado del ministerio magistral, y hoy queremos platicar con usted con relación al ministerio profético. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra del Señor. Ahí, 2 de Pedro, capítulo 1, 19. Yo quiero invitarle a que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Lo voy a buscar por acá para tener referencia en otras versiones para poder recibir una impartición de parte de Dios. Dice la Biblia de las Américas: así que tenemos la palabra profética más segura. Se refiere a la Biblia. Así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Quiero retomar otras versiones para poder bendecir en esta noche. Dice la Biblia Peshitta, la nueva traducción: también tenemos la segura palabra profética, a la cual hacen bien en estar atentos, como una lámpara que ilumina en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el sol resplandezca en sus corazones. La nueva traducción viviente dice: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Aleluya. Ese mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben de prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Aquí el contenido ha cambiado. Amén. La Reina Valera 1960 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana. Bueno, yo quiero ver por último la Biblia Kadosh. Dice de esta manera: sí, tenemos la palabra profética más segura. Ustedes harán bien en poner atención a ella como luz que alumbra en la oscuridad, lugar de tinieblas, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en sus corazones. Gloria a Dios. Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo en esta noche, yo quisiera volver a leerle la nueva traducción viviente, porque dice: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Mire la riqueza de esta palabra: en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben de prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Primero hay un mensaje que fue proclamado por los profetas. Luego dice la Biblia: ustedes deben de prestarle mucha atención a lo que ellos escribieron. Hay una proclama y está lo que ellos escribieron. Porque sus palabras, la palabra que sale de lo más profundo de su corazón, porque sus palabras son como una lámpara que brilla un lugar oscuro. Pongan atención a esto, que es lo que hace la palabra profética más segura: alumbrar
alumbrar. Según esta versión, la Nueva Traducción Viviente dice, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo. Entonces tenemos la riqueza que esta palabra, estamos hablando del ministerio profético, pero estamos hablando de la palabra profética más segura que fue proclamada por los profetas y que debemos de prestarle mucha atención a lo que ellos escribieron, porque esta palabra, mi querido hermano, es como una luz que brilla, la luz que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca Cristo. Amén. Es la estrella de la mañana y brille en el corazón de cada uno de nosotros. Según esta versión y la Biblia de lenguaje sencillo que quiero compartir en esta noche, dice de la siguiente manera: por eso estoy completamente seguro, el apóstol Pedro, el que escribe esta carta, por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es verdad. Qué lindo, ¿verdad? Por eso estoy seguro que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues le dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Entonces, tenemos algo que es muy interesante, que esa palabra que fue proclamada o que fue anunciada por los profetas, nosotros necesitamos prestarle mucha atención. Amén. Nos va a enseñar a vivir hasta el día que Cristo vuelva y cambie nuestras vidas. Gloria a Dios. Bueno, para poder continuar entonces con esta palabra de esta noche, uno de los propósitos, mi querido hermano, es conocer el ministerio profético, así como estuvimos platicando sobre el ministerio pastoral, el ministerio magistral. ¿Cuáles son las funciones de estos ministerios? Hoy estaremos viendo cuáles son las funciones del ministerio profético, pero es necesario espigar para enriquecer nuestro tema en esta hora. La Biblia es un libro escrito por un Dios amoroso al hombre pecador. ¿Qué es la Biblia? Es un libro escrito por un Dios amoroso al hombre pecador. Es el único libro que dice la verdad con respecto al pasado, al presente y al futuro. Dios siempre se ha revelado al hombre por la creación. Por ejemplo, en el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Aleluya. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos que el cielo o los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Encontramos esta palabra que es tan hermosa, que es tan preciosa, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 1 y versículo 19 al 20. Déjenme leérselo en esta noche, Romanos 1, 19 al 20. Dice esta palabra, porque lo que se conoce acerca de Dios, es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles, o sus atributos invisibles, su eterno amor, divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no hay ninguna excusa. Bueno, ¿cuál es el propósito entonces de esta noche? Bueno, que platiquemos sobre el ministerio profético, pero antes de poder tocar algunos asuntos ministeriales con relación al ministerio profético, veamos qué es la Biblia. La Biblia se traduce del griego biblión. La Biblia se traduce del griego biblión, que significa libro, según el griego 975. Amén. La Biblia es un conjunto de libros que fueron escritos por más de 40 personas a lo largo de un periodo de 1600 años. No obstante, es evidente que hubo una inspiración divina para poder escribir la Biblia. Tuvo que haber una inspiración divina, según 2 Timoteo capítulo 3 y versículo número 16. Veamos qué dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo número 16. Es importante que nosotros podamos leerlo esta noche. Dice de la siguiente manera, toda la escritura que fue escrita por más o menos en 1600 años, amén, toda escritura
es inspirada por Dios. Recuérdense que estamos hablando de la Biblia, la palabra profética más segura, que fue proclamada por los hombres. Fue proclamada por los hombres, fue escrita para que tenga el hombre un cambio interior en su ser, cambie su manera de pensar y cambie su manera de vivir. Sin embargo, ahí en 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. Esto a mí me llama mucho la atención. ¿Para qué sirve la escritura? Yo quiero leérsela en otras versiones. Voy a llegar a algo, solo deme un ratitito de tiempo, por favor. Por ejemplo, la Peshitta dice, toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu, oiga qué hermoso, toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa para enseñarla. Aleluya. Toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa para enseñarla. Amén. Para la enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia. Estoy leyendo la Biblia Peshitta. ¿Para qué la escritura? Bueno, dice que fue escrita o ha sido escrita por el Espíritu, aprovecha para enseñar, para amonestar, para corregir y para instruir en la justicia. Recuérdese que la Biblia fue inspirada por medio del Espíritu. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Muchas veces encontramos preguntas en medio del pueblo, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Quién la inspiró? ¿Quién fue el que la dictó? Bueno, fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, la Nueva Traducción dice, toda la Escritura, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Mire qué interesante. Esta palabra es útil para enseñarnos lo que es verdad, lo verdadero. Por eso el Señor Jesucristo decía, mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que es verdad para hacerlos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? La palabra profética más segura. Muchas veces estamos esperando, mi querido hermano, que venga alguien y que venga con espíritu profético. Ah, sí, dice el Señor, te va a ir bien. Ahí todos somos felices, ¿verdad? Cuando nos traen una palabra así. Pero cuando nos dicen, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar o deja de hacer lo que has estado haciendo, allá no nos gusta, ¿verdad? Pero tenemos que volver a la Biblia. ¿Quiere usted que Dios le hable? Vuelva a la Biblia. Sencillo. No ande buscando quién le lee, le iba a decir quién le lee la mano, ¿verdad? Volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra del Señor y ahí Dios nos va a estar hablando. Entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. O sea, si yo leo la palabra del Señor, que es la palabra profética más segura según 2 de Pedro, amén. Hermanos, si yo la leo, me va a enseñar, mi querido hermano, qué es lo que está mal en mi vida, qué es lo que debo de cambiar, qué es lo que se debe de restaurar. Por eso se dice que es la palabra profética más segura. Nos corrige cuando estamos equivocados. Vea qué hermosa la palabra del Señor. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos nuestros devocionales, que leamos la palabra del Señor. Según esta versión, según de Timoteo 3:16, nos enseña que la Biblia nos enseña lo que es verdad y nos enseña a cambiar lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer cosas correctas. Quiero ver otra versión, por ejemplo, la Nueva Traducción, la BIN 2011 dice, toda la Escritura es inspirada divinamente, es útil para enseñar, para reprender, la corrección, para la instrucción, etc. Y la Kadosh dice, toda la Escritura está inspirada por Dios, es valiosa para enseñar. Mira la importancia de la Biblia. Todos debemos de tener una Biblia. Amén. Bueno, ahora que usted tiene, estamos al día en la tecnología, tienes teléfono, ahí puedes cargar tus Biblias. La Kadosh dice, toda Escritura está inspirada por Yahvé, es valiosa para enseñarnos la verdad, la palabra profética más segura, la Biblia. 66 libros. ¿Qué significa? Biblión.
Ok, es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa. Y entrenar en una vida justa. Bueno, todo esto, mis queridos hermanos, se lleva a cabo por medio de la bendita palabra de Dios, que fue inspirada y es inspirada por medio del Espíritu. Y la Biblia del lenguaje sencillo dice, estoy en 3:16 de 2 de Timoteo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Toditito lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Ella es útil para enseñar a la gente. Mire, ¿para qué es la Biblia? Es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregir y para mostrarle cómo debe de vivir. Si usted se pregunta, Señor, háblame cómo debo de vivir, lea la Biblia, leamos la Biblia, mi querido hermano, y ahí vamos a encontrar cómo quiere Dios que definitivamente, mis amados hermanos, nosotros aprendamos a vivir. En ella está la vida, en ella está el Espíritu de Dios. Quiero regresar nuevamente a lo que estamos viendo esta noche. Quedamos que la Biblia es escrita por Dios, es la palabra profética más segura. Entonces encontramos que en la Biblia no tiene ni existe ni una sola contradicción. No existe. Es más, amén, es más, un libro complementa al otro libro. El Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es sombra del Antiguo Testamento, amén, y nos habla de la unidad. A eso nos habla, ¿verdad? Nos habla de unidad. Los hombres que la escribieron estaban conscientes de que no escribían por sí mismos. Qué interesante es esto. Eso es muy interesante saberlo. Que los hombres que la escribieron no escribían por sí mismos, sino que Dios hablaba por medio de ellos. Qué tremendo. Muchas veces cuando damos un mensaje y se acerca alguien y dice, ¿qué mensaje, verdad? Y si no tenemos cuidado, no tenemos un equilibrio, hermano, nos hinchamos fácilmente cuando sabemos que Dios siempre es el que va a hablar por medio de nosotros. Siempre Dios va a hablar por medio de nosotros. Dios es el que hace todas las cosas. Encontramos entonces en la palabra del Señor hombres que fueron usados por el Señor para poder escribir la Biblia. Lo bueno es que estos hombres estaban conscientes de que no la escribieron por sí mismos, sino que Dios hablaba por medio de ellos. Por ejemplo, encontramos a Moisés en Éxodo 3:14. Yo quiero llevarlo a Éxodo 3:14 del libro de Éxodo 3:14. Está en las Sagradas Escrituras, está en el Antiguo Testamento para que podamos conocerla, ¿verdad? Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Dios diciéndole a usted, yo soy el que hace todo. Luego encontramos a Josué 1:1, encontramos a Samuel, 1 Samuel 3:1, encontramos 2 Samuel 23:2, Jeremías 16:1, 5, 9 y 14. La Biblia está compuesta por 66 libros, divididos en dos partes, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Bueno, ¿de qué le quiero hablar entonces esta noche? Quiero extraer, hermano, lo que me interesa para poder platicar con usted. Recuérdese que solo estamos platicando, amén, solo estamos platicando, solo estamos exponiendo la palabra del Señor, no la estamos imponiendo, solo exponemos la palabra del Señor. Ok, podamos ver entonces los libros proféticos. Vamos a encontrar que hay libros proféticos mayores y hay libros proféticos menores. Por ejemplo, dentro de los libros de los profetas mayores encontramos a Isaías, aleluya, encontramos a Jeremías, encontramos el libro de Lamentaciones, encontramos a Ezequiel y encontramos a Daniel. Ellos son profetas mayores. Los profetas fueron parte importante en la historia de Israel, pues era la voz de Dios instando a un pueblo al arrepentimiento. Mire qué interesante es esto. Se le denomina a profetas mayores por la extensión de sus escritos. Isaías tuvo por misión llamar a los de Judá al arrepentimiento. Esa era la misión de Isaías, llamar al arrepentimiento a los de Judá, que resultó en que se salvaran del juicio divino durante 30 años. Luego encontramos al profeta Jeremías, uno de los profetas llorones, así habla la Biblia. Jeremías intentó hacer lo propio en sus días, pero fue rechazado. Lamentaciones contiene los lamentos de Jeremías, porque
la gran ciudad Jerusalén y el pueblo de Judá fueron destruidos debido a que rechazaron al Señor. Eso es tremendo. La Biblia dice, tú no quieres nada conmigo, yo no quiero nada contigo. Aquí vemos que el pueblo de Israel fue rechazado, entonces también Dios termina rechazando. Eso lo encontramos ahí en la palabra del Señor. Ahora, según el libro de Ezequiel y Daniel, fueron llevados cautivos, fueron llevados al cautiverio babilónico y profetizaron la restauración de Israel. Qué tremendo, antes de la primera venida de Cristo. Y nuevamente en los últimos días, la profecía de Daniel ocupa un lugar destacado en el Antiguo Testamento y se compara con el libro de Apocalipsis. Bueno, estamos viendo a los profetas del Antiguo Testamento. Luego encontramos dentro de los profetas, encontramos profetas menores. Ya hablamos de profetas mayores por la extensión, por el contenido de lo que ellos han expuesto. Luego encontramos a los profetas menores. Dentro de ellos está Oseas, un libro muy, muy precioso. Está Oseas, está el profeta Joel, está el profeta Amós, Abdías, está Jonás, está el profeta Miqueas, está el profeta Nahum, está el profeta Habacuc, está el profeta Sofonías, está el profeta Ageo, está el profeta Zacarías y está el profeta Malaquías. Estos profetas fueron levantados por Dios en momentos estratégicos. Mire qué interesante es esto. Estoy hablando de los profetas de libros mayores y libros menores. Estos profetas fueron levantados por Dios en momentos estratégicos para la historia de Israel, para hacerlo volver de su rebelión. Mire qué interesante, para hacerlos volver de su rebelión. Para eso los levantó Dios, hacer volver al pueblo de Israel. Bueno, ¿qué es lo que hace el espíritu profético? Hacer volver al rebelde de su rebelión a Dios. Qué tremendo, valga la redundancia esta noche. Ahora, encontramos que estos libros o profetas menores son cortos en su contenido y está limitado a destinatarios directos. Aquí encontramos en esta palabra que estamos viendo en esta noche que durante 430 años hubo años de silencio, un periodo de silencio, 430 años que Dios no le habló por medio de profeta al pueblo de Israel. No le habló al Señor. Encontramos entonces que de pronto el Señor levanta al profeta, a Juan el Bautista, y de nuevo el Señor le empieza a dar palabra al pueblo de Israel. Le he traído por este tour en la Biblia para que nosotros veamos sobre el ministerio profético. Entonces, recuérdese usted que en la palabra del Señor encontramos que cuando el Señor ascendió, cuando el Señor subió, libro de los Hechos capítulo número 1, dice la Biblia que dio regalos en forma de hombres. Y mire qué tremendo lo que el Señor da, regalos en forma de hombres. Cuando el Señor ascendió, bueno, ¿cuáles son esos regalos? Según el libro de Efesios nos habla de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, los 5 ministerios. Desde el Antiguo Testamento encontramos que Dios nos está hablando ya de los 5 ministerios. Por ejemplo, Elías le dice a su siervo que suba al monte Carmel y vaya a ver qué hay en el cielo, qué señal encuentra. Le hace subir 7 veces y él sube la primera y le dice, no hay nada. Le hace subir la segunda, pero Elías le dice, ve y ten cuidado, se lo estoy parafraseando. Ve y ten cuidado, observa detenidamente. Bueno, cuando usted y yo miramos para arriba, hermano, en un cielo hermoso, ¿verdad? Y no se ve nada, dice usted, qué cielo más lindo, ¿verdad? En su esplendor. Pero cuando hay nubes, dice usted, va a llover o el día nublado, etcétera. Pero resulta que ese día, en la 7ª subida que hace el siervo, empieza a ver que hay un puntito, mire qué tremendo, o si usted quiere, en forma de mano. Él vio y dijo, si lo único que hay es una nube en forma de mano, bueno, a lo mejor decirle eso al profeta. Pero lo que no sabía el siervo es que mientras él ascendía, el otro descendió. Hablo del profeta, dice que estaba hincado como el junco, hermano, con la cabeza entre las piernas, clamándole al Señor para que se manifestara lo que estaba ahí arriba. Bueno, le estoy hablando
de esa mano que representa los 5 ministerios. Esto es glorioso, mi querido hermano, esto es maravilloso ver en la palabra del Señor. Mire qué lindo. Y ahí estoy hablando ya del ministerio profético, un profeta del Antiguo Testamento, la manera de Elías, un profeta que hizo más de 30 milagros, un profeta, hermano, que restauró el altar caído de Israel, un profeta que se enfrentó a las huestes de Jezabel, de Baal, etcétera, pero un profeta que tuvo que salir al desierto, mi hermano, porque fue amenazado y se quedó solo. Bueno, estoy hablando del ministerio profético. Ahora, y le hablo referencia a Elías por la señal en el cielo. Sin embargo, en el libro de Isaías capítulo 50, versículo número 4, se habla de una instrucción de discipulado, de discípulo. Me ha dado lengua de discípulo, temprano me despierta, me habla al oído, dice, y luego abrió mi oído. Esa es la faceta del discipulado. Y luego dice, y no fui desobediente. Ese es el profeta Isaías que está hablando. Pero luego usted busca en Isaías 49:2, hermano, y dice que la lengua fue afilada. Cuando habla de la lengua, de la espada, habla de espada, habla de la lengua, está hablando de la espada, está hablando de la espada, está hablando de la palabra de Dios, que creció o fue enseñado bajo la sombra. Estoy hablando de cobertura nuevamente, estoy hablando de los 5 ministerios. Bajo la sombra, a la mano, estoy hablando de los 5 ministerios. Entonces, volvemos a ver que hay apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y eso está en función en el libro de Efesios, donde el Señor le da ese regalo a la iglesia. Un regalo impresionante. Usted mira en el libro de los Hechos, hermano, están los apóstoles, están los discípulos, están las Marías, etcétera, y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el ministerio profético está representado en las alas de gallina. Mire qué lindo es este ministerio. El ministerio profético, su cobertura o la cobertura de un profeta, está representado en las alas de gallina. Quiero llevarlo allá a Mateo capítulo 23 y versículo 37. Amén. Mateo capítulo 23 y versículo número 37. Ahí vamos a entresacar esta palabra que nos va a bendecir en esta noche hasta donde el tiempo nos alcance. Oiga esto. Jerusalén, Jerusalén. Aquí está hablando el Señor. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí el Señor le está diciendo a Jerusalén, la que mata profetas, la que apedrea a profetas, la que apedrea a los enviados. Le dice el Señor, ¿cuántas veces quise juntar a los hijos? Le está diciendo el Señor, yo quise juntar a los hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. Entonces vemos que el ministerio profético en su cobertura está representado como la gallina, como la gallina. Yo no sé si usted ha sido observador, pero muchas veces lo voy a exponer de esta manera. Puede estar lloviendo potencialmente y va una gallina con sus pollitos, ¿qué es lo que hace? Extender sus alas y guardarlos, cubrirlos. Hermanos, es una manera de poderle trasladar esto. Entonces la gallina lo que está haciendo es dándole protección a sus hijos. Ahora el Señor dice, yo los quise juntar a tus hijos, le está diciendo Dios a Israel, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas. Pero no quisiste, le dice, no quisiste. En otras palabras le está diciendo, en lugar de aceptar el mensaje profético, en lugar de aceptar a los profetas, los apedreaste, los mataste. Eso le está diciendo el Señor a Israel. He aquí vuestra casa es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora en adelante no veréis más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ok, entonces estamos viendo en esta noche el ministerio profético, mi querido hermano, representado en la gallina. Amén, en la gallina. Luego dice la Nueva Traducción Viviente, Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas y apedreaste a los que fueron enviados. Mire lo tremendo, mire lo que tremendo que hacían en Jerusalén. Tú que matas a los profetas, apedreaste a los que te fueron enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? Pero se negaron. En otras palabras, el Señor le está diciendo, yo les quise proteger, yo les quise guardar, les di mi cobertura, no la aceptaron por medio de mis mensajeros, los rechazaron, en lugar de aceptarlos, los terminaron matando. Y la K2 dice, Jerusalén, Jerusalén, tú matas a todos los profetas, tú apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas. Entonces encontramos, mi querido hermano, en base a lo que estamos viendo en esta noche tan preciosa, en cuanto al ministerio profético, el actuar de Jerusalén, ahí en Mateo 23, 37, 39. Ahora, si vemos que el ministerio profético está representado en alas de gallina, lo que está diciendo, señores, yo los quise proteger, yo los quise guardar, yo les quise dar mi cobertura, no la aceptaron. En lugar de recibir a mis enviados, a mis profetas, los apedrearon y los mataron. Sin embargo, Lucas 13, 34, para poder enriquecer nuestro tema, Lucas 13, 34 dice de la siguiente manera, para que podamos ver lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Dice, Jerusalén, Jerusalén, santo Dios, la que mata a los profetas. Mire qué famita la que se tenía Jerusalén, qué fama la que tenía. ¿Cómo dice el proverbio? Échate fama o échate a dormir. Bueno, aquí le está diciendo a Jerusalén, la que mata a los profetas, créate fama y échate a dormir, así es. La que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Bueno, ¿qué era lo que Dios quería? Era juntar a los hijos. Amén, pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Apedrear al profeta, matar a los profetas, y el Señor se lo está diciendo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. Entonces, mi querido hermano, hay algo que nosotros tenemos que entender, que tenemos que comprender, el amor, la misericordia bendita de parte de Dios. Quiero ver a qué se refiere el Señor cuando habla de alas. Por supuesto que habla de protección, pero ¿qué dice el diccionario Strong esta noche? Vamos a tratar de sacar alguna palabra. Amén. Quise protegerte con alas de gallina, ¿verdad? Bueno, lo que el Señor quiso fue proteger a sus hijos, pero ¿sabe qué? No quisieron, no aceptaron, no quisieron cobertura, la rechazaron, y eso hasta el día de hoy sigue sucediendo lo mismo, ¿verdad? Porque muchas veces se le pregunta, ¿y usted a qué iglesia asiste? No, ya no voy a ninguna iglesia, usted. Y empiezan a hablar un montón de cosas, ¿verdad? Pero oiga, la BLS dice, amenazas de Jesús contra Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido agrupar a tus hijos? Agrúpate, oh hija de Sión, agrúpate, amén. ¿Cuántas veces he querido agrupar a tus hijos, como la gallina cobija a los polluelos bajo sus alas? Pero no habéis querido. Gloria a Dios. Bueno, Dios se lo está diciendo a Jerusalén. Una de las funciones, mire esto qué hermoso, una de las funciones del ministerio profético es juntar a la iglesia. Esa es una de las funciones. ¿Qué fue lo que Dios quiso hacer con Jerusalén? Juntarle a sus hijos, protegerle a sus hijos. No lo aceptó, no entendieron el tiempo de visitación. Entonces ahora entendemos, hermano, que una de las funciones del ministerio profético es juntar a la iglesia. El ministerio profético lo que hace es expulsar todo espíritu de división, lo echa fuera en el nombre de Jesús y trae un espíritu de unidad. Debe de haber un espíritu, un avivamiento de unidad en la casa, en la familia, en la iglesia. Esto es muy interesante, es muy importante que nosotros lo veamos. En la Biblia se afirma, hermano, que el pueblo sin visión perece. Por eso necesitamos el espíritu profético en nuestras congregaciones. Quiero ver ahí en el libro de Proverbios capítulo 29 y versículo número 18. Dice esta palabra, Proverbios 29, amén, y versículo número 18. Quiero ir a la Biblia de las Américas para poder dejar esta palabra, chequecerle su tema o el estudio. Recuerde que solo estamos exponiendo la palabra al Señor, no la estamos imponiendo. Amén, solo exponemos ahí en el libro de Proverbios capítulo número 29 y versículo número 18. 29, 18 dice la palabra bendita del Señor, ¿verdad? Que Dios nos guarde, que Dios nos cubra con su sangre, con su Santo Espíritu, que nos guarde, hermano, de todo aquello que no es de Él. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Yo quiero ver otras versiones, porque dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Cuando la gente no acepta la palabra profética, se desenfrena. Y eso fue lo que le pasó a Jerusalén. Mire, la Reina Valera 1960 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Santo es Dios.
Por eso es importante tener la palabra profética, hermano, en medio de nuestras congregaciones. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, en 1 Samuel 3:1. Dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No hay visiones y no había revelación, no era frecuente. Algo no estaba bien. Si seguimos viendo, dice, la Kadosh dice, no habrá intérprete a una nación pecadora, pero aquel que guarda la palabra es bendecido. Entonces, déjeme ver otras versiones por acá para poderlo bendecir hasta donde el tiempo nos pueda alcanzar en esta noche, ¿verdad? Mi deseo, propósito en mi corazón es, hermano, que usted y yo conozcamos esta palabra. Oiga, que dice la CST. Sin visión el pueblo se relaja. Si observa la ley, vivirá felizmente. O sea, es necesario que en nuestras congregaciones haya palabra profética, definitivo. Donde no hay palabra profética, el pueblo se desenfrena. Perdone cómo lo voy a exponer. El pueblo hace lo que quiere. El pueblo hace lo que quiere. Mire, todo tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. La Reina Valera 1602 dice, sin profecía el pueblo se disipa o será disipado. Mas el que guarda la ley, la palabra, es bienaventurado. Gloria a Dios. Ahora, la Dios habla hoy, 2002, dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Donde no hay visión, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley del Señor. Platicando con uno de los pastores de nuestra iglesia, con el pastor René, platicábamos con él sobre el ministerio, uno de los profetas, hermano, que encontramos en la palabra del Señor. Y él, dentro de algunas cosas que él exponía, me llamó mucho la atención, mi querido hermano, porque hacía referencia a algunos de los profetas mayores, en el caso de Ezequiel. Ezequiel, una de sus funciones era señalar el pecado al pueblo. Y mire qué cardíaco. Esa era una de las funciones de Ezequiel, señalarle el pecado al pueblo. Entonces viene a mi mente y a mi corazón aquel pasaje que dice que el perro vuelve al vómito. Bueno, mire, no solo vomita, sino vuelve al vómito, se lo vuelve a tragar. Esto es figura, lame lo que ha vomitado y se lo traga, ¿verdad? Eso es figura de aquel hermano que Dios lo sacó del mundo, del pecado, de aquellas cosas que hacía y de repente vuelve a lo mismo. Por ejemplo, el que es ejemplos sencillos, ¿verdad? Y usted dirá, son pecados, pecaditos, dice alguien, ¿verdad? Pero pecado es pecado. Por ejemplo, que fuma, de ahí lo sacó Dios, vomitó y vuelve a retomar lo mismo. Mentir, robar, hacer daño, adulterar. Hermano, eso no es pecadito, eso es pecado. Hermano, y eso es lo que hacía el profeta Ezequías. Le señalaba al pueblo su pecado. O sea, hay formas de corrección de parte de Dios para su iglesia y para su pueblo. ¿Qué cardíaco es esto? Necesitamos el ministerio profético en medio de nuestras congregaciones. Sí, Señor, y aquí perdónenme. Muchos dicen es que ya no están los 5 ministerios, que solo aceptan el pastoral, pero no aceptan los otros 4 ministerios, ¿verdad? O aceptan el evangelístico y el pastoral, pero no aceptan, o les fascina el ministerio profético porque les gusta que les estén diciendo cosas, ¿verdad? Que les endulcen el oído, que todo está bien, aunque estén viviendo de cabeza. No es así, mi querido hermano. Necesitamos, según Proverbios 29:18, profetas. Amén, profetas, y que se manifiesten primordialmente los dones del Espíritu Santo, que son de inspiración y que son de revelación. Son los dones que se manifiestan en el profeta. Amén. Primordialmente los dones del Espíritu Santo, que son de inspiración y que son de revelación. Ahora, esta palabra a nosotros nos bendice de una manera extraordinaria. Por ejemplo, ¿cuáles son las señales de un profeta? Eso es interesante, ¿verdad? Porque muchas veces cualquiera dice, ¿y usted qué es? Yo soy profeta. A mí me ha tocado, hermano. A veces en los servicios presenciales, cuando se podía, ¿verdad? Venía alguien y decía, ¿y usted qué es? Mire, yo vengo de tal iglesia, pero yo soy profeta usted. Me voy a quedar aquí con usted, pero yo soy profeta usted. Oh, qué tremendo lidiar con eso, hermano. Perdón, pues por la forma de exponerlo. Pero, ¿cuáles son las señales de un profeta? Por medio de las cuales se puede reconocer a un profeta. Tenemos que tener conocimiento, definitivamente tenemos que tener conocimiento. Las señales de un profeta son estas: tienen autoridad para perdonar. Mire, qué tremendo. Según el libro Mateo 9:5 nos enseña que tienen autoridad para perdonar. Aleluya.
5, dice, porque ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Por eso se molestaban con Jesús, porque Jesús llegaba y decía, bueno, tus pecados te son perdonados. Amén. Y la gente se enojaba, la gente se molestaba, pero esa era unción profética. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero eso molestó a muchos, molestó al fariseo, hermano, les molestó, les incomodó, porque él tiene la capacidad de perdonar, y él levantándose se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Entonces aquí vemos que el ministerio profético tiene autoridad para perdonar. Aleluya. Miren el caso de aquella mujer, hermano, que quiebra un frasco de alabastro con el cual unge al Señor en sus pies, besaba, secaba y oraba, y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados, vete. Se molesta en la casa de Simeón. Pero estoy hablando del ministerio profético, de las señales de un profeta. ¿Sabe qué lindo es esto? Qué hermoso, que un profeta se sujeta a un apóstol o al pastor donde se congrega. Eso debemos de entenderlo, debemos de entenderlo definitivamente. Pero ¿sabe qué? A muchos que dicen que son profetas les gusta andar solitos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no les gusta que se les instruya, no les gusta que se les corrija. Ya son muy grandes, ya lo saben todo. Y la Biblia nos enseña que el ministerio profético se sujeta al apóstol donde se congrega, en la iglesia, o en la iglesia al pastor donde asiste. Hermano, tiene que sujetarse, definitivamente tiene que. Y perdone, pues, ¿y a quién le va a dar cuentas? ¿A quién le va a dar cuentas de lo que hace? Amén, eso es importante. Yo recuerdo que en una ocasión sucedió alrededor mío, vino alguien y directamente a buscar a alguien cercano, le dijo, usted está haciendo esto y esto y esto, confiéselo. Primero, que ni se congregaba con él. Segundo, que ni lo conocía. Es que a mí me envió Dios. Hermano, ¿quién es su pastor? Le dice la persona. Yo soy yo mismo. No, le dijo, yo tengo pastor, le dijo, yo reconozco autoridad. El hombre fue avergonzado. Y en otra ocasión, cuando empezábamos esta iglesia acá en la ciudad de Quetzaltenango, para los que nos ven a través de las redes sociales en el mundo, estamos en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, América Central. Estamos en Quetzaltenango, ok. Empezaba esta iglesia, éramos un grupito de hermanos. De pronto, en un servicio un día miércoles por la noche, estábamos saliendo y ubiqué que venía alguien caminando, ¿verdad? Y cuando vio el rótulo que decía iglesia, se empezó a ver, se paró enfrente y se me acercó, se cruzó la calle y me dijo, yo tengo una palabra para este pueblo. Así con aquella, no sé si ira, no sé qué tenía en su corazón. Lo siento, le dije, pero no lo conozco, no sé quién es usted. A mí Dios me envió. Pues te envió al lugar equivocado, le dije, porque aquí no te esperamos ni te invitamos. Pero dice Dios, lo lamento, se puede ir, Señor. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque no nos dan credenciales para lastimar a nadie. Eso no nos dan credenciales para lastimar a nadie. Recuérdese que la palabra del Señor sirve para edificar, consolar, para exhortar, pero no para destruir a nadie. Entonces tenemos que tener cuidado. El ministerio apostólico, profético, se sujeta, al igual que el pastoral, al igual que el evangelístico o magistral, se sujeta a un apóstol. Si no, ¿a quién le vamos a dar cuentas? Cada quien va a hacer lo que quiere. No es así. ¿Cuáles son las funciones de un profeta? Recibe revelación de los misterios, así como los apóstoles. Mire qué lindo. Eso lo puede leer usted en Efesios capítulo 3, versículo número 5. Predicen acontecimientos futuros. Lo puede leer en Hechos 11, 27, 28. Exhortan y consuelan a la iglesia. Hechos capítulo 15, versículo 32. Mire lo que dice en este pasaje, que se lo voy a leer, Hechos 15, 32. Es importante que nosotros, mi amado hermano, conozcamos el ministerio que estamos hablando esta noche, profético, ¿verdad? 15:32 dice, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron, confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Entonces, ¿para qué sirve el ministerio profético? Para edificar, para consolar a la iglesia, pero no para destruir, para crear unidad dentro del cuerpo de Cristo. Judas y Silas permanecieron allá por algunas reuniones en esta congregación, en algunas reuniones del ministerio, en las que consolaron, edificaron a los hermanos en la fe después de algún tiempo prolongado.
de una feliz comunión y de servicio en Antioquía como en Jerusalén volvieron. Bueno, estamos viendo entonces las funciones del ministerio profético. ¿Cuáles son ellas? Que reciben revelación de misterios como los apóstoles, Efesios 3:5, pero recuérdense, deben de estar sujetos a un apóstol. Predicen acontecimientos futuros, Hechos 11, 27, 28. Exhortan y consuelan a la iglesia. Exhortar no es andar regañando a nadie, apretámoslo. Exhortar no es andar regañando, ¿verdad? Apocalipsis 17, Dios les comunica lo que va a hacer antes de que se lleve a cabo. Dios da la palabra, da la alerta. Esto es antes de que se lleve a cabo. Y bueno, y de último encontramos dentro de algunas cosas que es fundamental poder exponer, profetizan juicios de Dios, según Apocalipsis capítulo 11 y versículo número 6. Mis amados hermanos, hemos platicado esta noche del ministerio profético, de las señales de un profeta, de las funciones de un profeta, aleluya, que debe tener por lo menos cobertura de un apóstol o del pastor a donde él se congrega, ¿verdad? Debe de reconocer a una autoridad. Y dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, recuérdense que tenemos la palabra profética más segura, que fue proclamada, que fue escrita, para que cambiemos nuestra forma de vida. Y dice Proverbios 29, un pueblo sin visión profética, Proverbios 29, 18, un pueblo sin visión profética, mi querido hermano, perece. Necesitamos el ministerio profético, la unción profética en medio de nuestras congregaciones. Déjeme hacer una oración por usted, déjeme bendecirla en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por este momento que tú me concedes de estar en tu presencia, de poder exponer tu palabra, de poderla trasladar, de poderla llevar a lo profundo del corazón. Te suplico, Señor, que esta palabra pueda edificar, consolar, animar, Señor, ayudarnos a seguir adelante. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y permítenos hallar gracia delante de tus ojos. Todo esto te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga esta noche, mi querido hermano, que Dios le guarde y recuérdese que nos vemos mañana en la oración. Feliz noche, que descanse. Hasta pronto.